de junio del año 2024. Vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación y para tal efecto saludamos a la socióloga, magíster en estudios de género y cultura, Claudia Dides. Además, panelista estable de esta radio. Claudia, como siempre, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí, pues no te veía, no nos encontrábamos hace tiempo por acá, pero qué bueno que estás aquí. Sí, Sí. sí, sí, muchas Aprovechamos gracias. de contar que Andrés Palma viene en camino, que es nuestro otro panelista del día de hoy. Claudia, ¿qué te pareció lo ocurrido ayer en la Cámara con la votación de la ley antidiscriminación? Estaba escuchando la entrevista que estaban haciendo ustedes ahora. Mira, me parece que, a ver, me parece mal. Lo primero que puedo decir es como una simple ciudadana que me parece que un retroceso no poder ir justamente revisando las leyes que se sacaron sobre los temas de discriminación, de género, familia, ¿no? Etcétera, identidades de género, etcétera. Porque cada una de esas leyes, como tú sabes, siempre en las leyes hay algunos artículos que son parte de los acuerdos, de las negociaciones políticas, y que por lo tanto deben ser mejorados. Y sobre todo después de un tiempo relativo que implica haber mirado, ¿no?, cómo es la implementación de la ley. Entonces me parece que un gran avance que tuvimos fue cuando justamente se elaboró además se elaboró en el marco de una situación bien terrible, ¿no?, que fue el asesinato de Daniel Zamudio, y que implicaba también una forma de poder aproximarse al tema de otra manera, con mucho más propósito de convivencia, ¿no? Y propósito de inclusión. Y resulta que los cambios que había que hacer a la ley era lo que se estaba discutiendo en estos días, y ayer haberlas perdido por em, partidos políticos que estuvieron de acuerdo con la ley, como Evópoli o la democracia cristiana, ¿no? Me parece que es un retroceso. Y fíjate que lo interesante que era abrir la discusión, ¿no? Es cuando se vota en general. Por lo tanto, toda posibilidad de cambio, de discusión de indicaciones venía después. Entonces, lo que ahí se hace es negar la posibilidad del debate. Y eso a mí me parece de lo más antidemocrático que hay, y además no considerar todos los problemas que tenemos de discriminación en nuestro país, que no solamente es con las personas de orientaciones sexuales diversas, sino que es la discriminación en diferentes ámbitos, la discriminación en los colegios, que hace parte de la violencia escolar, la discriminación que hay en los trabajos, la discriminación que hay en los espacios, por supuesto, también de ocio, ¿no? Y en el espacio de la política, no digo la política en términos de partidos políticos, sino en la política en general. Entonces me parece que un muy mal resultado, y tendrán que darle explicaciones los diputados y diputadas que votaron en contra. Y también los que se abstienen, porque yo creo que la abstención es una forma, algunos dicen, bueno, una forma de sumar lo que salga adelante, pero la abstención es una forma de no poner, de no atreverse a tener una posición, ¿no?, frente a una cuestión que ya ha sido tan discutida, tan debatida a nivel mundial, y que tiene que ver con que las sociedades democráticas hoy día, si no instalan leyes claras que den cuenta de la discriminación que hay en el país, y de todas las situaciones de odio, ¿no?, que existen. eh, Me parece entonces que no estamos contribuyendo, ellos no están contribuyendo a una democracia mucho más profunda, que es lo que deberíamos hacer. Sí, se da una paradoja, se lo vamos a preguntar a Andrés cuando llegue, porque Sí. nadie, mm, a ver, bueno, el Partido Republicano es otra cosa, ¿no? Pero digamos, nadie se atreve a decir yo estoy a favor de la discriminación, ¿no? Entonces, los argumentos sean de otro tipo, ¿no? Cuando nadie dice directamente yo no creo que debiera haber una ley así antidiscriminación. Entonces, claro, cuando uno mira la lista, como tú decías, de las abstenciones, llama la atención las abstenciones de la democracia cristiana, ¿no? Las abstenciones de Bópoli. Ayer le recordaban a Gloria Hood, presidenta del partido, que no es parlamentaria, pero
le recordaban que en el Día del Orgullo del año anterior había subido al camión de la diversidad. Em, y cuesta entenderlo, ¿no? Luego algunos insinúan que es porque el gobierno los ha maltratado o que es una señal a propósito del anuncio del sábado pasado sobre el Sí, aborto. Eh, es raro eso, ¿no? Porque no pero sé si yo estoy desinformado, Claudia, o tú has escuchado que algún diputado haya dicho, salvo los republicanos, insisto, que son harina de otro costal, que alguien haya dicho, no, yo estoy en contra de que haya una ley antidiscriminación. sí, mira, la verdad es que cuesta entender la poca capacidad de algunos parlamentarios y parlamentarias de separar las cosas. Y digo separar las cosas porque es evidente que ante el anuncio de la cuenta del presidente Gabriel Boric respecto a mandar un proyecto de ley de aborto legal, la reacción que uno ve es la reacción que hemos visto por muchos años de los grupos más conservadores, ¿no? Por primera vez, y tú me lo puedes recordar, Patricio, que se levantan diputados y diputadas en una cuenta pública, me parece que habla mal de ellos en términos de poder respetar cuáles son yo diría, las, las normas básicas, ¿no?, de convivencia en un parlamento. Ujú, Y eso habla mal de ellos, porque aquí simplemente lo que emitió el presidente fue que va a presentar un proyecto de ley. Sabemos cuál es la posición de ellos, eso es sabido, ¿no? Y de posiciones también de otros parlamentarios. Entonces, bueno, tendrán su momento para expresar sus opiniones en el debate público que hace en el Parlamento. Entonces, llama la atención en términos, además de partidos que no son capaces de conversar los temas, ¿no? Estoy hablando de la ley de discriminación, de conversar los temas y llegar a un acuerdo, ¿no? Pareciera ser, fíjate que pareciera ser que no hay reuniones de parlamentarios de los partidos diversos, ¿no? Porque hay mucho desacuerdo en las votaciones. Y si bien es cierto que en los partidos, la mayoría de la gente puede votar de acuerdo a sus convicciones, pero también hay una línea, ¿no? Hay valores, hay posiciones, yo diría, ideas que se respetan en los partidos políticos. Entonces, una cuestión que ya fue totalmente discutida en su momento cuando fue el asesinato de Daniel Zamudio, que además se ha seguido trabajando el tema de la antidiscriminación a partir de políticas públicas, sabiendo que hay una gran deuda que tiene que ver con los crímenes de odio, con las situaciones de odio, que es una cuestión que hay que legislar en nuestro país, porque se permite muchas veces a grupos que se creen dueños de la verdad mandarse unos epítetos, unas frases que de verdad quedan para querellarse. Entonces, o aprendemos a convivir de manera que uno no insulte al otro. Puedo discutir, puedo debatir, pero el insulto y la discriminación es algo que no es aceptable en una sociedad democrática. Y en ese sentido llama la atención el voto. Y ahí yo creo, como te decía, que parece ser que los partidos no conversan al interior de sus filas para ver cómo se votan, ¿no? mm. Cómo se discuten los Ahora, proyectos. en el caso Me de parece la... una muy mala señal Sí, a mí, pésimo. en el caso de la DC, y aprovechamos de saludar a don Andrés Palma. Bienvenido, Andrés. Gracias. Había un talco Hola, buenos gigantesco días. aquí en la calle Miguel Claro, donde está la radio, entonces, Sí, os suele ocurrir. Oye, ¿has escuchado, Andrés? Bueno, todos los que vivimos en este país hemos escuchado que hay que llegar a la hora a los lugares porque si no empiezan a hablar de uno, ¿no? Justo estábamos hablando de la democracia cristiana. No, pero te estaba Sí, esperándote. sí. Oye, pero a propósito de la mención que hacía Claudia, a que no se entendía muy bien cierta incoherencia partidaria, quiero decir que en el caso específico de la DC, de la votación de ayer, Andrés, de la ley antidiscriminación, hubo absoluta coherencia partidaria, porque de los 5 diputados de la DC, aquí los tengo, Aedo, Camaño, Undurraga y Barría se abstuvieron. Y luego el diputado Cifuentes votó derechamente en contra, ¿no? Y hay mucha gente que se pregunta, Andrés, yo sé que esto se lo tendría que preguntar al diputado Undurraga, que es el presidente del partido, pero ya que está acá, hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué la DC votó en contra de la ley antidiscriminación? mira,
yo he tratado de entender qué es lo que ha pasado Ujú. en esta discusión. Y lo primero, dado que me iban a preguntar eso, es que no se vota en contra de la ley antidiscriminación, se Ya. vota en contra de una modificación de la ley antidiscriminación. O sea, la ley antidiscriminación, la ley Zamudio, sigue existiendo. Ahora, es bien curioso, bueno, tal vez Claudia ha participado de los debates, ha ido al- a la Cámara de Diputados o al Senado, porque la trayectoria de esta modificación de la ley Zamudio es muy interesante, porque se inicia con una moción de un artículo con 5 modificaciones casi de forma, pero que no son de forma porque quieren incluir la prevención en la ley Zamudio. Claro, o sea, ¿Ya? el principal argumento es Los que la ley que tenemos los ahora es senadores, reactiva y se quiere claro. tener una ley Entonces, preventiva, los ¿no? senadores presentan una moción que tiene un artículo, si no me equivoco, 5, en ese artículo son 5 modificaciones para incluir la prevención en la ley Zamudio. Y empieza la discusión en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y modifican todos los artículos de la ley Zamudio. Y viene la discusión en la Cámara de Diputados y vuelven a modificar todos los artículos de la ley Zamudio. ¿Ya? Entonces, eh, yo no sé cuál fue el seguimiento de por qué modificar todos los artículos de la ley Zamudio, si era una ley tan mala como para reemplazar todos los artículos. ¿Ya? Mm. Y por otra parte, lo que vi, porque busqué informarme anoche, digamos, cuando me dijeron que íbamos a tratar este tema, vi, no está publicado todo el debate en la página del Congreso todavía, pero sí está el informe de la Corte Suprema, porque muchas de las modificaciones tienen que ver con, como es la ley Zamudio, con los procedimientos para sancionar. Y de 9 modificaciones que fueron desde la Cámara de Diputados a consulta a la Corte Suprema, porque eran nuevas modificaciones, ¿ya? No las que había mandado el Senado, sino que de las 9. De 9 modificaciones, la Corte Suprema dice que 7 son inconvenientes desde el punto de vista de dificultar la aplicación de la justicia. Entonces, yo, con estos pocos antecedentes, nada más que con esto, yo me preguntaba, ¿qué pasa si yo voto a favor con todos estos problemas? ¿Qué pasa si yo voto en contra? ¿Qué ocurrió con el rechazo? Se sigue tramitando la ley en una comisión mixta. Mm. ¿Ya? O sea, no desaparece la discusión, lo que sí, los cambios introducidos por la Cámara de Diputados no valen hasta que los trate la comisión mixta. Ujú. Es buena la explicación más general que haces del procedimiento legislativo, pero en resumen, tú no sabes por qué votaron en contra. No sé por qué O sea, votaron en no contra. sabes qué es lo que qué es lo que No lo sé. Ya. A ver, hay muchos temas, o sea, yo estuve leyendo las modificaciones, tratando de entender las modificaciones, y me parecieron que las modificaciones son para que las entiendan los abogados. ¿Ya? Yo no soy abogado, entonces no sé si esto facilita o no facilita. Lo que sí digo es, eh, el origen, que era la prevención, se transformó en una nueva redacción completa de la ley Zamudio. Ya. Puede ser mejor la redacción. Seguro Claudia le ha hecho seguimiento al proyecto, así que puede complementarnos lo que dice Andrés. Sí, lo que pasa es que esa ley tenía una serie de falencias que se vieron en la La que está actualmente implementación, vigente, Claudia? la que está Sí. actualmente vigente, La ley Zamudio, la que La conocemos ley la ley todos. Zamudio. Zamudio, Sí. la más conocida como ley Zamudio. Y eso se ve, por supuesto, en las implementaciones de la ley. Ya tenemos bastantes años, entonces uno puede ir haciendo un monitoreo. Y lo que hay aquí es una modificación porque justamente se necesita no solamente la prevención, sino que también considerar otro tipo de definiciones como la incitación al odio, que nosotros no tenemos ley contra la incitación del odio.
Entonces, si una ley tiene que ser modificada entera, puede ser perfectamente modificada entera. Eso no es problema, digamos, porque hay detrás argumentos, hay estudios, hay monitoreo. Entonces, a mí lo que me parece, lo que no me parece es justamente la posibilidad de debatir esos puntos, que era una votación en general, y que, claro, se va a la comisión mixta y tú sabes lo que significa una comisión mixta, ¿no? Y que en el marco de eso, todas las discriminaciones, por ejemplo, que hay para personas con orientaciones sexuales diversas o con identidades de género diversa, o personas que políticamente son atacadas por grupos conservadores o grupos integristas, tenemos que tener una ley que resguarde. Entonces yo creo que la modificación, claro que cambia, y yo creo que eso no hay que tenerle temor al cambio, más bien hay que dar la posibilidad del debate. Y esto no es una cuestión que se venga trabajando ahora ni que sea una especie de sacada de naipe del gobierno debajo de la manga, sino que es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años por distintas organizaciones y que aquí lamentablemente ven el cierre de un proceso, ¿no? Y sabemos que la comisión mixta, tú sabes cómo se negocian en las comisiones mixtas. Ahora, lo interesante, fíjate que es, por un lado, es cómo vota, ¿no?, la derecha y la abstención también de algunos grupos respecto a un tema que por muchos años ha tenido controversia de tipo de derecho. Ujú. Y eso me parece que estamos volviendo a un retroceso en términos de lo que fueron los cambios culturales en Chile en los últimos 10, 15 años. Eso es peligroso. Eso es peligroso a partir de lo que sucedió con los procesos constituyentes, de cómo felizmente se rechazó el segundo proceso, digamos, de esa constitución que representaba más bien a los republicanos. Y entonces la idea es no volver a foja cero y que todo lo que son las reivindicaciones de movimientos y organizaciones sociales, porque no necesariamente son de los gobiernos, son los movimientos y las organizaciones sociales, la academia, los que van poniendo los temas de la agenda en el marco de derecho. Esto es una cuestión que uno puede unir desde la vuelta a la democracia, de cuáles han sido todos los temas controversiales, ¿no?, que en Ujú. algún momento fueron mal llamados valóricos, sino que son temas de derecho y que cada vez que se acercan las elecciones de cualquier tipo, o hay un retroceso o hay un pequeño avance. Ujú. Entonces, yo lamento que haya se discutido ahora, antes primero después del, del discurso del presidente en la cuenta pública y a meses de las elecciones presidenciales, ¿no? Creo Sí. que eso también va a influir en el contexto en que se discuten las cosas, que no es casual. Sí, lo que yo entiendo, Claudia, Ujú. corrígeme cualquier Sí, cosa que sí, diga dale. que no Sí, sea. dale. Tú me corriges porque aquí de los tres la capa en este tema eres tú. Lo que yo entiendo, pero haciendo memoria, ¿no? Hace 12 años se produjo el asesinato de Daniel Zamudio, ¿no? En Sí, el sí. Parque San Borja, Andrés, que ahora Sí. hay una campaña para que ese pedacito al menos se llame Parque Daniel Zamudio. Un chico que tuvo la mala suerte de ir pasando por ahí, lo torturaron, le tatuaron suásticas con vidrios quebrados, lo hicieron agonizar y murió, ¿no? Fue tan horroroso aquello y remeció tanto la conciencia nacional en ese momento que se legisló rápidamente la ley antidiscriminación, que por aquí tengo el número, como todas las leyes tienen un número, ¿no? Pero que fue conocida públicamente como la ley Zamudio, ley 20.609, ¿no? Pero que en el contexto de lo que ocurrió en esa época, Claudia creo entender que esa ley es para sancionar acciones de odio, ¿no? Sí, sí. Lo que falta es la incitación al odio, que no es una ocurrencia chilena como la revolución con empanadas o vino tinto, ni la revolución en libertad, sino que es es un señalamiento del derecho internacional, ¿no? De que la incitación al odio debe estar penado legalmente, ¿no? Por lo tanto, ahí es desde donde viene, Andrés, el argumento de que esta legislación busca adecuarnos, ¿no?, al estándar en el derecho internacional. Y agrego adicionalmente que lo que he leído de expertos en el tema como Claudia, ¿no?, es que lo que le ocurrió a Daniel Zamudio es la expresión extrema y última
de una situación que tiene como su punto de origen los discursos de incitación al odio, po. Decir que a tal o cual grupo, que ojalá se mueran, o tal o cual cosa. Y lo comento ya y luego te doy la palabra porque no me consta que la DC lo haya dicho, pero sí la derecha dijo que esta legislación que buscaba evitar las expresiones de incitación al odio afectaba la libertad de expresión, ¿no? Y entonces ahí entramos al tema de la discusión. No habemos, ninguno de los tres es abogado, pero la libertad de expresión también tiene límites, ¿no? O sea, si yo digo, no sé, pues aprovechando que están ustedes dos aquí, muerte a todos los demócratas cristianos, ¿no? O muerte a todos los sociólogos. Ujú, ujú. Estoy incitando al odio y eso debería estar, digo yo, sancionado penalmente, que entiendo que era lo que pretendía esta modificación a la ley. Bueno, yo he escuchado lo mismo que acabas de decir Sí. tú, pero no Mm. tengo la información de cuál es la valoración que hizo cada uno de los parlamentarios. No solo hubo parlamentarios demócratas cristianos No, que votaron cambiadamente, sí, digamos, sí, sí. respecto a lo esperado. Sí, te lo estamos También hubo, mencionando porque estás tú también aquí, hubo pero es el justo. Partido por la Democracia y Sí, hubo Raúl Soto. más, y otros dos más. Tapia. ¿Ya? Tapia se abstuvo, sí. ¿Cómo se llama? Y hubo una diputada de derecha que votó A a favor. favor, Erika Olivera, por eso la Erika están Olivera. acusando de. ¿Ya? Sí. Entonces, yo escuchaba a Claudia delante que hacía alusión a esto de que los partidos, ¿cómo se llama? De repente se desparraman, no toman una posición única. Eh, a veces es bueno, a veces es malo. Ujú, ¿Ya? Yo creo que en general debiera ser posiciones tomadas por partidos, ujú, porque la gente es electa por los partidos, ¿ya? Y, y me hubiera gustado tener la oportunidad de conversar con Cifuente o con Alberto Undurraga para saber por qué votaron de una manera u otra. ujú, Yo escuché que había una contradicción con el derecho, con la libertad de expresión, que también es un derecho que hay que resguardar, ujú, ¿ya? Pero mi impresión de lo que vi es que las observaciones de la Corte Suprema eran relevantes, ¿ya? ujú, Y si el proyecto tiene, como entiendo que tenía, suma urgencia, se vota en general y en particular a la vez. ujú. O sea, se despachaba por la Cámara de Diputados tal cual. Y si yo hubiera estado ahí y hubiera tenido observaciones para el despacho en particular, estando de acuerdo en general, pero para el despacho en particular, pero sabiendo que igual va a comisión mixta. Entonces, yo digo, no sé yo cómo hubiera votado. Claudia. Sí, mira, lo que pasa es que podemos entrar en el detalle específico, Andrés, de cómo son las votaciones, los juegos en el Parlamento, ¿no? Aquí lo que hay es una voluntad de hace mucho tiempo de modificar la ley, que se pudo haber conversado en distintas instancias y que obviamente nadie podría decir que está en contra de la libertad de expresión, que es uno de los puntos que se toca efectivamente, Patricio, Mm, pero hay límites, ¿no? Y los límites los estamos viendo todos los días, tanto en los medios de comunicación como en lo que ocurre en el mundo respecto a cómo se están comportando los gobiernos, los países, por ejemplo, en torno al genocidio en Gaza, ¿no? ujú, Entonces, a mí me parece que aquí el problema no es solamente que no se tiene que estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo con un artículo en particular. Hubo momentos para debatir esto, para llegar a acuerdo, y yo lamento profundamente que haya pasado esto. Ahora, viene la comisión mixta. Y de la comisión mixta siempre pueden salir cosas buenas o cosas peores, ¿no? O cosas peores, digo, por el tipo de negociación. Y espero ahí que todos los diputados y diputadas de cualquier partido, eh, sobre todo de la democracia cristiana y de los dos del PPD, sean capaces de mirar lo que están haciendo, de mirar lo que está aconteciendo y en qué contexto, además, en qué contexto histórico mundial se está haciendo la ley antidiscriminación. ujú, Una ley antidiscriminación que no tiene en su carácter de la ley la prevención, porque va a ser, después con eso uno elabora las políticas públicas, por supuesto, y solamente se dedica a la sanción, y a un tipo de sanción tiene que ser cambiada. Y lo segundo es que hay que introducir eh, el argumento de que no se puede aceptar la incitación al odio.
Yo eso lo digo con mucha claridad y si si tiene un borde y una línea muy delgada respecto a la libertad de expresión, bueno, habrá que trabajarlo. Pero no podemos aceptar, y uno lo ve hoy día en las redes sociales, los ve en dichos de diputados, como ayer el diputado, no recuerdo el nombre, que habló pésimo de la orientación sexual y dijo que eran unos desviados. A mí me parece Cristóbal que no Urruti solamente... Coechea. Muchas gracias por recordarme, que no me sé todos los nombres de los diputados en esta oportunidad. Y resulta que, y quiero decir dos cosas. En Chile no es posible que diputados de la Nación se basen en cuestiones que no tienen ninguna evidencia científica, ¿no? Ya Estados Unidos hace mucho tiempo con el CD10 de los aspectos de todos, digamos, las enfermedades de salud mental, sacó la homosexualidad hace más de 20 años de este manual, ¿no? Es decir, la homosexualidad, la diversidad de orientaciones sexuales no es una desviación, no es una enfermedad. Entonces, el problema es que tenemos un diputado que dice esa barbaridad, debería ser acusado. ¿Y saben por qué lo digo? Porque está faltando a la evidencia científica, ¿no? Es cuando una universidad, por ejemplo, cuando teníamos el portafolio de distintos programas de educación sexual, habían programas de educación sexual de universidades que decían que era una enfermedad y una desviación la homosexualidad. Esas universidades deberían ser sancionadas porque están faltando a la evidencia científica. Entonces aquí vamos a volver a lo mismo de siempre en estos temas, ¿no? Una cosa es lo que creo, mi fe, los valores que generalmente son religiosos, y otra cosa son los avances científicos mundiales y de derechos civilizatorios que permitan la convivencia democrática y sin incitación al odio. Estaba pensando en esta paradoja, ¿no? En esta ironía de que si se hubiera aprobado la ley, digo, hipotetizo, quizás el diputado Urruti Coechea podría haber sido acusado de incitación al odio, ¿no? Con esta afirmación de que la homosexualidad es un desvío, que como bien recordaba Claudia, esto fue despenalizado en el país hace 25 años. En los 90. Sí, y eso que Chile fue uno de los últimos países en hacerlo, ¿no? Ya, Andrés, no sé si algo más que agregar sobre este punto. No, yo solo espero que... Yo estaba pensando, no sé, a lo mejor Claudia sabe cómo se votó en el Senado este proyecto. Se aprobó, por eso pasó a Cámara. Pero se aprobó por unanimidad, se aprobó por muy divididamente. Ya, pero Andrés, el problema no es la unanimidad acá. El problema es que es muy importante estamos en una controversia nuevamente, y a propósito de lo que está sucediendo en el país, de que cualquiera de los temas que por años se han llamado valóricos algunos sectores, los vuelven a poner como si fueran unos problemas de otra parte del mundo, ¿no? Y estamos hablando de una ley antidiscriminación, o sea, estamos hablando de personas que son discriminadas. Y estamos hablando de que hay que parar la incitación al odio. La incitación al odio en el país es de todos los días, a cada rato. Entonces, si el Parlamento necesita tanto tiempo para discutir algo que es obvio, bueno, vamos a tener que elegir otro tipo de parlamentarios porque se han demorado demasiado, porque lo que está afectando esto es la vida de las personas. Mira, yo trabajo en temas de violencia escolar, fuerte. El nivel de discriminación en los colegios municipales, subvencionados y privados en este país sube cada día más. Es altísimo. El nivel de violencia ya no solamente es lo que han tratado de llamar solamente la violencia a partir de la delincuencia. Nosotros vivimos en un país violento, vivimos en un país donde la forma de relacionarse las personas es violenta, mayoritariamente. Eso hay que sancionarlo, porque si no vamos a terminar como otros países. Entonces, yo creo que la unanimidad no lo tengo claro, pero me parece que no es unánime, pero me parece que ese no es el tema. Fue aprobado y entonces en la Cámara es rechazado. La comisión mixta, no queda otra. Yo espero que en comisión mixta salga adelante, porque te voy a decir una cosa. Hay que mirar también lo que dice la Corte Suprema. La pregunta mía tiene que ver con eso último que acabas de decir. Sí, yo te lo estoy contestando, pero creo que ese no es el tema. Porque va a depender de la composición de la comisión mixta, y la composición de la comisión mixta tiene que ver con cómo se votó en cada Cámara. Sí, solamente en complemento, estoy casi seguro de lo que voy a decir, sea el que nos esté escuchando y nos pueda ayudar, porque
confieso, ¿no?, que simplemente busqué aquí rápido para poder contestar a la pregunta de Andrés. Estoy casi seguro que la votación de este proyecto de ley en primer trámite, porque es lo que me aparece aquí en la web del Senado, se hizo en el periodo legislativo anterior, en enero del año 2021, el miércoles 27 de enero. Y estoy viendo acá, para poder contestar tu pregunta, Andrés, que se produjo el típico alineamiento de lo que entonces era la oposición al gobierno del presidente Piñera a favor, por mencionar algunos, senadora Isabel Allende, Pedro Araya, Carlos Bianchi, que paradójicamente ayer, ahora siendo diputado, votó en contra, de Urresti, Elizalde, Álvaro, Guido Girardi, Carolina Goich, Alejandro Guillé, Francisco Buenchumilla, José Miguel Insulza, Felipe Cast votó a favor, Ricardo Lagos Weber, La Torre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Adriana Muñoz, Jimena Órdenes, Jorge Pizarro, que era senador de la Democracia Cristiana, votó a favor también, Yasna Proboste, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros, Jimena Rincón, que era Demócrata Cristiana, votó a favor también, Marcela Sabat y Jorge Soria. Y los votos en contra, en resumen, son la UDI y Renovación Nacional. La UDI, claro. Sí. Menos Marcela Sabat. Menos Marcela Sabat, efectivamente, que votó Entonces, a ¿sabes favor. lo que pasa? Lo último, Sí. un segundo. Mira, si están descontentos con el gobierno, que pueden haber muchas críticas, no le pueden pasar la cuenta a las leyes que son para la ciudadanía. Pero no tiene nada que Eso ver va para eso. todos. No, Por lo menos en el caso de la DC hay no mucho, tiene hay nada mucho que de ver. eso y lo podemos conversar en otro programa, digamos, pero hay mucho de pasar cuentas, y que lo hemos visto no solamente en este proyecto de ley, sino que lo hemos visto en una serie de proyectos de ley que se han presentado, pero además de discusiones que vienen de anterioridad, que ni siquiera se han presentado en este gobierno y que simplemente es un no rotundo. Y a mí me parece que eso habla mal del Parlamento. Yo creo que el Parlamento, con su 2% de aprobación, algo le estarán diciendo los ciudadanos y las ciudadanas del país, ¿no?, que creen muy poco en lo que es el Parlamento, y eso a mí me parece grave como dato, ¿no? Sí. Porque eso va mermando, por supuesto, la democracia. Es un Parlamento que está muy, muy desconectado de las realidades ciudadanas. Les propongo que vayamos a un breve alto, Andrés, si quieres ahí replicar ok. sin ningún problema, pero como tú sabes que Vamos al break nomás. Muy bien, vamos al break y volvemos, eso mismo, ya. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Radio Universidad de Chile junto a Rustic Lab Music los invitan a escuchar en vivo y en directo desde Sala Máster este viernes 14 de junio a las 18:30 horas la segunda fecha de nuestro primer ciclo femenino de sonidos mestizos junto a las destacadas artistas nacionales Franri y Javiera Roselot. Dame lo que tiene, de eso que me encanta. Continuando con el grupo femenino, se presentan en esta ocasión dos artistas de trayectoria en grupos de afrobeat y reggae que actualmente brillan en sus carreras solistas, versátiles y llamativas. Franri y Javiera Roselot en una jornada soñada que hará bailar y vibrar alto en la segunda fecha de este ciclo que cada viernes de junio nos acompaña en Sala Máster. Segunda fecha del primer ciclo femenino de sonidos mestizos, rap, soul, funk y R&B en este icónico escenario. Les esperamos sin falta este viernes 14 de junio a las 18:30 horas a deleitarse con el talento femenino de Franri y Javiera Roselot juntas en Sala Máster. Apertura de puertas 18:30 horas. Inicio del concierto 19 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Frecuencia SEAC, música y danza al aire. Un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile.
Acompáñanos cada jueves de 4 a 5 de la tarde para conocer más acerca del quehacer de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Compositores, obras, canto, danza, sus distintos estilos y el trabajo tras bambalinas. En un diálogo de la periodista Priscilla Springisfeld, junto a interesantes artistas, por las ondas de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire, un espacio donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, cada miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como radio fundamental de la música chilena 2024. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:10. Ya. Vamos a continuar con la conversación. Estamos con Claudia Díez, con Andrés Palma. Bueno, ha habido algunos temas, Claudia, Andrés, que ustedes saben tanto o mejor que yo, que han ido absorbiendo la discusión en los últimos días en el país. Aborto y la formalización del alcalde Jadwe son dos de ellos. Pero bueno, aquí bien se sabe que los hemos tratado con detalle. De hecho, más temprano conversábamos con Bárbara Figueroa. Podemos retomar algunos de esos temas, pero no queremos que se nos escape de la vista y de la atención alguna discusión que es relevante. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones, que es, que duda cabe, quizás el gran proyecto de ley que está en este momento en el Parlamento, el de mayor relevancia. Y fíjense ustedes que se ha generado una polémica al interior del oficialismo porque nadie se atreve muy bien a decir cuál es el número, ¿no? o la relación de este 6%, cómo se tiene que distribuir para no ponerle ni techo ni piso a la discusión. Pero bueno, el senador Lagos Weber se la jugó y dijo podría ser un 5-1, ¿no? 5 a capitalización individual, 1 a reparto. Esto inmediatamente abrió la discusión. Hay quienes plantean que hay que avanzar de la manera en que se pueda, por supuesto, como sea, no hay que detenerse, hay que ver de qué manera se puede legislar. Pero hay otros que plantean que ya siendo 5-1 la proporción, que es bastante parecido a 6-0, mejor esperemos tiempos mejores, ¿no? El tema es si al hacer eso el presidente de la República corre o no el riesgo de terminar su periodo presidencial sin tener anuncios demasiado relevantes o obras demasiado relevantes, ¿no? que legarle al país y a la historia. Es complejo el debate porque es un diálogo entre el corto, el mediano y el largo plazo, ¿no? Andrés, ¿cómo lo ves? Yo soy pesimista. Uh-huh. El otro día en una radio amiga tuvimos una conversación. Acércate un poquito más al micrófono. Tuvimos una conversación con el presidente de la comisión que ve este tema en el Senado, el senador Moreira. Y el senador Moreira dijo muy claramente que la línea roja para la derecha era el 6% a cuentas individuales. Ya, 6-0 o nada. 6-0 o nada. Uh-huh. Y todas las demás materias se podían negociar, pero eso era innegociable. Uh-huh. Y con esa condición
se pueden negociar todas las demás materias, pero no va a haber mejoría de las pensiones. Y no va a haber mejoría de las pensiones principalmente porque el 6-0 no significa mejoría de las pensiones. El 6-0 es que tú vas a ir depositando en tu cuenta individual y va a haber una mejoría de las pensiones en el futuro para quienes hoy día tienen 20 y 30 años, 40 años un poquito, los que tienen de 50 años y más, menos todavía, y los que ya estamos pensionados, cero, absolutamente cero. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es inaceptable para quienes, como el gobierno y como quienes compartimos en esta materia la posición del gobierno, creemos que hay que mejorar las pensiones ahora, particularmente de la gente que se pensionó y que tiene una pensión miserable, pero que no tiene derecho a la pensión garantizada universal. ¿Ya? Entonces, esa gente simplemente no va a tener ninguna mejoría si tú apruebas un 5-1, un 6-0. No hay mejoría de las pensiones. ¿Ya? Y en esas condiciones a mí me parece que la posición lógica de las fuerzas que hoy día están apoyando la reforma de pensiones, es decir, en estas condiciones yo no estoy dispuesto a aprobar esa disposición. ¿Ya? Porque el tema, para los que nos están escuchando, que esto 3, 2, 5, PGU, es a quién se le va a subir las pensiones ahora o en el futuro. Si tú subes la PGU, tú le estás subiendo la pensión a la gente de menores ingresos, y eso está muy bien, y tenemos que hacerlo, pero la PGU funciona con impuestos, directamente impuestos. Sí. Bueno, por lo tanto, si tú quieres subirle a los más pobres, tienes que subir los impuestos generales para subir la PGU. Si tú le quieres subir a aquellos que tenían un ingreso de 800.000 pesos y que hoy día tienen una pensión de 250.000 pesos, si tú le quieres subir a eso, entonces tienes que poner parte del incremento en las cotizaciones en reparto. Y si tú le quieres subir a los que hoy día están trabajando para que en el futuro tengan mejores pensiones, tú puedes decir todas las cuentas individuales. Pero si tú quieres subir pensiones hoy, no puedes ir todas las cuentas individuales. Sí, Andrés, acércate un poquito más al micrófono para escucharte bien, porque estos micrófonos están hechos así para que uno se acerque así. Y lo importante es que nuestros auditores te escuchen. No voy a repetir lo que dije en todo caso. No. Sí se te escuchó, pero se te escuchó un poquito más con eco. Claro, Claudia, el tema, a propósito de lo que decía Andrés, de lo que le escuchó decir in situ al senador Moreira, es que lo que dice el senador Moreira es lo mismo que ha dicho una y otra vez el senador Macaya, por ejemplo, ¿no? Y uno podrá estar más o menos de acuerdo con la oportunidad con la que el senador Lagos Weber dijo lo que dijo, o podrá estar en mayor o menor desacuerdo con las consecuencias que eso ha tenido, pero el tema de fondo es que el sartén lo tiene la derecha, o la nueva expresión de la oposición, que algunos, así para hacer juego de palabras, Andrés, le llamaban la nueva mayoría, ¿no? Esto, UDI más DC más Evópoli más demócratas no UDI más RN, Evópoli, amarillo y demócratas, ¿no? Y si ellos quieren que sea 6-0, va a ser 6-0, ¿no? Entonces, el dilema para el gobierno es que no tiene ningún poder de negociación, solo tiene poder de maniobra, ¿no? Claudia. Estás en silencio. No estoy bien ahí, ¿o no? Ahí sí. Ahora sí. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Andrés y lo que planteas tú. Yo creo que este no es el momento. No, mira, a ver, había alguna posibilidad, y voy a decirlo así, había alguna posibilidad de negociación entre las partes, gobierno y parlamento, incluyendo la oposición, por supuesto, para poder avanzar en las pensiones.
con mucha oposición del grupo que inauguró, ¿no?, el hecho de cambiar el sistema de pensiones, que el Noma FP. Y eso lo digo porque su propuesta sigue siendo de reparto total y muy distinta a la del gobierno. Entonces, cuando tienes varios actores que, hablando en la mesa, la cosa se pone difícil, ¿no? Y yo creo que el anuncio, y lo digo con mucha, haciéndome cargo, el anuncio del aborto legal, estando yo de acuerdo con el aborto legal, fue una de las voceras del aborto 3 causales, no fue un anuncio que ayudara a las conversaciones de los diferentes temas que están pendientes. Creo que es una cuestión que hay que hacerse cargo, porque influye, por supuesto, en las negociaciones de otros temas. Alguien podría decir, bueno, que son temas distintos, totalmente de acuerdo, pero en este país influye, ¿ok? Entonces, hoy día creo que hay cero posibilidad de conversación. En este momento, ahora, preelecciones, ¿no? Y a mí me parece que el tema de las pensiones, en la reforma, y cómo lo están planteando ahora, que es el 6-0, digamos, la posibilidad, yo creo que es mejor no seguir con el tema de las pensiones. ¿Por qué? Porque mira, esta clarificación que hace Andrés, como de estos 3 grupos, ¿no?, Sí. de pensionados, me parece que es sumamente clara. Es decir, ¿a quién le va a llegar ahora? ¿A quién le va a llegar en unos años después? ¿Y a quién le va a llegar mucho, mucho, mucho después? Y hoy día las pensiones son miserables. Son miserables. Entonces, y eso no se está arreglando en las condiciones del debate que hay ahora. Yo creo que yo soy pesimista. Ojalá que salga algo mejor y que haya una negociación, por supuesto, uno siempre quiere eso. Me refiero a que se puede avanzar, a eso me refiero. Pero en las condiciones que hay hoy día de diálogo, no. O sea, es cuestión de ver lo que pasó con la ley corta de ISAPRE, que ya nos olvidamos de ella, fue hace poquitas semanas, y que fue una burla, ¿no? Una burla la negociación que se hizo para las personas que están en ISAPRE y además para el sistema de salud en general. Claro, Entonces, y es un dilema político y discursivo para el gobierno también, porque como no tiene así poder de es. negociación, No hay termina poder, reivindicando o defendiendo leyes que bajo ninguna otra circunstancia hubiera consentido, ¿no? Entonces, claro, el punto es que muestras, ¿no? Pero esa es otra pregunta. O sea, Ahora, si pon tú, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, creo que eran los 2 pilares fundamentales para este gobierno. pero Y en además, las dos sí, pero además, dale. sí, ahí Claudia Andrés, Ujú. creo que no voy a dar una opinión, no estoy Ok. seguro, creo que voy a hacer una descripción, ¿ya? Que es ¿Ya? que yo creo que es evidente que la derecha no quiere discutir pensiones, porque si uno hace revisión de prensa, si no renuncia Jackson, no discutimos pensiones. Ajá. Si no se aprueba la ley Nain Retamal, no discutimos pensiones. Si el gobierno avanza en ley sobre el aborto, no discutimos pensiones. Y creo que se me escapan 2 o 3 más, porque si quisieran discutir pensiones, ya se hubiera alcanzado un acuerdo, ¿no? Pienso yo. O sea, llevamos 3 o 4 gobiernos discutiendo el tema y no se acercan las posiciones, se alejan. ¿Ya? Es bien curioso porque con Piñera perdimos la oportunidad del 3 y 3, Claro, claro. ¿ya? Porque, Ahora, porque estuvo sí. sobre la mesa el 3 y 3. Ahora, desde el punto de vista de las condiciones políticas, es evidente que el único camino posible es el de un sistema mixto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque los que son partidarios del sistema de reparto nunca van a tener las mayorías parlamentarias para poder pasar a un sistema totalmente de reparto, ¿no? Y en el caso de los que son partidarios de la capitalización individual, nunca van a tener las abrumadoras mayorías parlamentarias para imponer la mera capitalización individual. El tema es cómo se va construyendo ese sistema, porque en la práctica lo que hay hoy día es capitalización individual, con pilar solidario, Claro, y con algunos chips de sistema mixto, El ¿no? pilar solidario es lo que le da la mixtura. Exacto. ¿Ya? Pero el pilar solidario no resuelve el problema a quienes no tienen ingresos medios, digámoslo así. Sí. A quienes están en el 50% de la población que gana más de 500.000 pesos. ¿Ya? La mitad de los chilenos gana menos de 500.000 pesos.
y la otra mitad gana más de 500.000 pesos. La pensión, la PGU puede resolverle el problema, y si tú la sigues subiendo, a los que ganan menos de 500.000 pesos. Pero la capitalización individual no le resuelve el problema a los que ganan más de 500.000 pesos. Entonces, a la mitad del país tú no le estás resolviendo el problema. Y es necesario, porque inclusive si uno lee a Manuel Canales, que lo entrevistaban el otro día nuevamente en La Tercera, uno dice, el estallido tuvo también que ver con pensiones. Sí. O sea, el problema social de las pensiones es mucho más que el viejito que no tiene que comer, porque también es el hijo o el nieto del viejito que lo tiene que mantener y que no tiene ingresos para mantener a un adulto mayor, y cada vez es mayor esa proporción. Cuando esa persona existe, además, porque cuando no existe, o sea, y claro, yo cada cierto tiempo digo al aire que me llama la atención cómo, siendo las jubilaciones de los montos que son, Andrés, Claudia, de los montos que son, o sea, la mayoría inferiores al sueldo mínimo, que es que no te alcanza, no te alcanza, cómo eso no remece, no le da sentido de urgencia a la discusión pública, al sistema político, al trámite parlamentario. La situación Patricio, es terrible, es dramática. Patricio, sí. disculpa. Sí, no, dale nomás. Sí. No, mira, a mí me parece que no les importa. Quiero decirlo así en términos bien genéricos, ¿no? Porque cuando algo importa, cuando algo te conmueve, tú buscas una solución rápidamente. Y este es un parlamento, insisto, un parlamento en general, por supuesto hay diputadas y senadores que sí lo hacen, pero este es un parlamento que está deslegitimado socialmente. Es cosa de ver las cifras en los últimos 10 años. No suben del 3%. O sea, si a alguien no le llama la atención esa cifra y dice, no, bueno, es que son las condiciones políticas de la actualidad, es que eso nos tiene que conmover, ¿no? Porque ahí, y ahora con voto obligatorio, o sea, uno ni siquiera puede hacer una protesta de no ir a votar, porque estás obligado a votar. Es un sistema político que se ordena a sí mismo, un sistema político que se cuida a sí mismo. Es un sistema político que se cuida, vamos a poner clase, no me gusta hablar de la clase política, pero sí se entiende en términos coloquiales, que se ordena la clase política. Entonces, ¿cuál fue una de las expresiones del estallido social? El estallido social no era una revolución, no era un acto pre-revolucionario al estilo de la Revolución Francesa o de las revoluciones de los 60, los 70. El estallido social fue un sinnúmero de manifestaciones de abuso de poder en la sociedad chilena. Y que entonces entramos en esos procesos constituyentes que no resultaron y que hoy día estamos en los mismos temas que son los que producen injusticia social. La educación, la salud, las pensiones, ¿no? La vivienda, hoy día desalojaron otra toma, la desalojaron hoy día a partir de la que se desalojaron en Cerro Navia. Entonces, cuando empezamos a mirar cuáles son las necesidades, y bueno, seguridad, porque también se instala como un tema, por supuesto, político, etcétera. Entonces, el gobierno se ha dedicado a hacer más leyes para la seguridad que leyes sociales. Y entonces ahí habla de una mala agenda política de negociación del gobierno, que sabemos que entra, sale, que no tiene fuerza política, y por otro lado, que la oposición la tiene súper fácil, ¿no? Y además de todo eso, con los niveles de baja participación en los partidos políticos y en la política en general, ¿no? Que no superan el 4% y con todo idas y venides de partidos políticos que se agrupan, que se salen, que se juntan, con un desorden en términos de cuál es el relato. Ujú. Por supuesto, y ausencia total de relato de los partidos políticos. No hay un relato. Los relatos que está sacando el gobierno son copiados de la concertación. Entonces, en ese panorama, ¿cómo se va a ganar una reforma de pensiones que sea mixto? Yo no estoy muy de acuerdo, pero está bien, vamos, que sea mixto. No se puede, es muy difícil. Pero sí se va a poder, acuérdense de mí, hacer un cambio en el sistema político. Porque la clase política necesita reordenarse para estar en el poder.
porque Ah, si no se les va a venir otra estallido social. Y eso es muy complejo. Hay un silencio, una falta de escuchar, que yo no sé por dónde se va a sí, solucionar. a lo cual contribuye la narrativa, como se dice ahora, o el relato, de que el estallido social fue de carácter, citando, fue una explosión citando el nombre de la novela de Amela Altit, lumpérica, ¿no? O sea que fue lumpen, y no hubo demandas sociales atendibles, Estuve en ¿no? el estallido social y no soy lumpen. No soy Sí, lumpen. Andrés. Mira, yo estoy casi totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Claudia. Mi discrepancia es que yo creo que cuando uno habla de la clase política o de el parlamento que tiene un prestigio X, uno tiene que distinguir quienes están en el parlamento. Si no hemos sacado la reforma de pensiones porque la derecha se opone a la reforma de pensiones, bien lo decía Claudia. No es que el parlamento se opone a la reforma de pensiones, es una minoría o mayoría en el parlamento, en este caso una mayoría, ¿ya?, que se opone a que haya una reforma de pensiones, y esa mayoría es la derecha. Es una derecha electa por la ciudadanía con un sistema político X, que también impuso la derecha, ¿ya? Y un pedacito Entonces, de candidatos que postularon por otros partidos y que han tenido un giro político. también, Los ex DC. también, pero el centro de la oposición a la reforma de pensiones viene de la derecha, que no quiere que se toque el sistema actual de pensiones. ¿Y por qué no quiere que se toque el sistema actual de pensiones? Porque el sistema actual de pensiones se basa en que el ahorro individual no es de cada uno, sino que es de cada uno cuando uno se jubila. Sí. Pero mientras tanto es administrado por la administradora de fondos de pensiones, y el poder que tiene esa cantidad de recursos es enorme, y ese poder lo usan para conservar el poder. Entonces, Sí. en el fondo, AFP y derecha son lo mismo. Estamos llegando al final de... Mira la afirmación de Andrea, daba ahí para continuarla y tenemos que cerrar. Bueno, con las últimas palabras de Andrés Palma, en este panel, quiero decir, llegamos al final porque es hoy también, aprovechamos de decir, el Día Mundial del Medio Ambiente. Gran tema, probablemente el tema más relevante para la humanidad en el tiempo que vivimos, y a la vuelta vamos a tener una entrevista muy interesante sobre aquello. Claudia Díez, como siempre, muchas gracias. Y Chile ya Muchas gracias. agotó su dotación de medio ambiente este año. Muchas gracias, Andrés Palma, por haber venido. Gracias, Patricio, por haberme invitado. Chao, Patricio. Chao, Andrés. Muchas chao, gracias. Claudia. Abrazo Chao, chao, para nos vemos. ambos. Gracias. Vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones.